¿Qué tal, chavos? Continuamos con la unidad 4 de dinámica, que corresponde al tema de cinética de sistemas de partículas. En este video vamos a continuar con el tema 2 de la unidad, que es el referente a impacto. Primeramente hay que entender la definición de impacto. Se dice que un choque entre dos cuerpos que ocurre en un intervalo muy pequeño y durante el cual esos dos cuerpos ejercen fuerzas que son relativamente grandes entre sí, recibe el nombre de impacto. Entonces, coloquialmente, sabemos que un impacto es un choque o una colisión entre dos cuerpos. En dinámica, un impacto es un choque, sí, pero en donde las fuerzas son relativamente grandes entre esos dos cuerpos y que además sucede en un intervalo muy pequeño, que en la vida real se puede representar, por ejemplo, con el juego de billar, es decir, cuando chocan dos bolas de billar. Si se fijan, aquí vamos a considerar en los ejemplos, vamos a considerar dos esferas, tanto A como B. Antes de empezar a analizar las diferentes características de un impacto, hay que ver que hay un concepto aquí que es línea de impacto. ¿Qué es esa línea de impacto? Se dice que la normal común a las superficies en contacto durante ese impacto o choque se conoce como línea de impacto. Si se fijan aquí ya chocaron A y B y aquí está mi superficie en contacto. Ese eje que se forma de choque se le conoce como línea de impacto, ¿sí? Y si se fijan, aquí tenemos dos figuras. ¿Por qué tenemos dos figuras? Porque hay dos tipos de impactos. El primero es el impacto central directo y el segundo es el impacto central oblicuo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que la diferencia va a ser a lo largo de qué línea van las velocidades de cada uno de los dos cuerpos. Si se fijan, en el lado izquierdo, tanto la velocidad de A como la velocidad de B van a lo largo de esa línea de impacto que ya mencionaba. Entonces, si la línea de las velocidades van a lo largo de la línea de impacto, es decir, la velocidad de la esfera A y la velocidad de la esfera B, las dos van a lo largo de la línea de impacto, ese va a ser un impacto central directo. Y sin embargo, como vemos en la figura de la derecha, donde las velocidades no van a lo largo de esa línea de impacto, es decir, tienen un ángulo conforme a esa línea, tanto la de A tiene este ángulo como la de B este ángulo. Cuando no van a lo largo de esa línea de impacto, tenemos un impacto central oblicuo. Entonces, ya conociendo eso, vamos a ponerle el de la izquierda, sería un impacto central directo y el de la derecha sería un impacto central oblicuo. Entonces ahora sabemos que hay dos tipos de impactos. Vuelvo a repetir, el impacto central directo y el impacto central oblicuo. Entonces, hay que ver las ecuaciones que aplican para cada uno de ellos, así como esa explicación. Vamos a comenzar con el impacto central directo. Entonces, ¿qué características va a tener? Ya dijimos que las velocidades van a lo largo de esa línea de impacto y vamos a considerar dos esferas. Es la figura del lado izquierdo, dos esferas, en donde la velocidad de A es mayor que la velocidad de la esfera B. Por lo tanto, la de A, como va a una mayor velocidad, va a alcanzar a esta esfera B y va a haber una colisión. Nótese, estas dos partículas A y B tienen masa A y masa B, se mueven en la misma línea recta y aquí, como vemos, hacia la derecha, con velocidades VA y VB. ¿Qué va a pasar aquí? Como les digo, si VA es mayor que VV, la partícula A va a golpear
a la partícula B, como les dije, y la va a alcanzar. En el impacto, se supone que en el impacto o en el choque de estas dos partículas se va a generar una misma velocidad. Si se fijan, aquí es antes del impacto, aquí ya es en el impacto, y en el impacto, en el momento en el que choquen, ahí se va a tener una misma velocidad, que en este caso le ponemos una U. ¿Sí? A ese proceso se le llama deformación máxima, en el punto donde existe la colisión, deformación máxima. Y después de que ya están en contacto, se supone que se van a separar las partículas, ¿no? ¿Qué va a pasar después de ese impacto? Vuelvo a repetir, después de ese periodo de formación, se va a tener la misma velocidad U. Después de ese contacto, se va a presentar un periodo que se llama periodo de restitución. Al final de este, pues dependiendo de la magnitud de las fuerzas de impacto y del material que esté implicado, las dos partículas tendrán que recobrar su forma original, o ya sea que, dependiendo del material, que recobren su forma original, o ya sea que permanezcan deformadas después de ese impacto. Entonces, lo importante aquí de un impacto es obtener las velocidades finales. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vamos a conocer la velocidad de esta esfera antes del impacto y la velocidad de esta esfera antes del impacto. Entonces, ¿qué es lo que me va a importar a mí? Estas velocidades que, si notamos aquí, las vamos a denotar como una velocidad prima, ¿sí? Entonces, a mí lo que me importa son esas velocidades después del impacto. Entonces, de ahí volvemos a usar el principio del impulso y la cantidad de movimiento, pero considerando algo. Recuerden que el principio del impulso y la cantidad de movimiento era el siguiente. Me decía masa por velocidad 1 más la sumatoria de todas las fuerzas por un tiempo igual a masa por velocidad 2. Este era mi principio del impulso y la cantidad de movimiento. Sin embargo, hay que dejar en claro algo. Aquí en impactos no va a haber fuerzas en la ecuación. ¿Por qué? ¿Hay fuerzas? Sí, pero ¿qué va a pasar? Al momento de choque, la partícula A o la esfera A va a chocar hacia la derecha con una fuerza. Sin embargo, la esfera B va a chocar con una fuerza en sentido contrario. Por lo tanto, esas fuerzas al momento del impacto deben ser iguales. Y si son iguales, si una va a la derecha y la otra va hacia la izquierda y son iguales, se hace cero. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Simplemente las masas por velocidad de un punto y las masas por velocidad de otro punto. Entonces, las ecuaciones que nos importan aquí, vean que aquí antes del impacto tenemos velocidades iniciales y después del impacto las velocidades primas o velocidades finales. Entonces, ¿cómo va a quedar? Como tenemos masa A y masa B, porque son dos esferas que pueden ser de diferente masa, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una ecuación que vamos a estar empleando mucho, que va a ser masa de la esfera A por la velocidad de la esfera A más masa de la esfera B por la velocidad B, que esto, chavos, es antes del impacto. La multiplicación de masa por velocidad tanto de la esfera A como de la esfera B. ¿Y eso qué tendrá que ser igual? A la misma masa, pero ahora en lugar de la velocidad antes del impacto va a ser la velocidad después del impacto, que son las primas. Entonces va a ser igual a masa A por velocidad de A prima más masa B por velocidad de B prima. ¿Cuáles generalmente van a ser las incógnitas aquí? La velocidad A' y la velocidad B'. Sí, pero si se fijan, tenemos una ecuación y ¿cuántas incógnitas vamos a tener? Aquí hay una y aquí hay otra. Son dos incógnitas para una ecuación. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a tener dos incógnitas que es BA' y BB'. Pero solo tenemos una ecuación. Entonces, van a ser un nuevo concepto que va a tener una ecuación y que nos va a ayudar a resolver este sistema en donde hay un impacto. ¿Qué va a pasar? Para obtener esas velocidades, que son las BA' y BB', tenemos o necesitamos una segunda relación.
Para esto se va a considerar ahora el movimiento de una partícula. Ahora vamos a usar esta figura de aquí. Se va a considerar el movimiento de la partícula A durante el periodo de formación, es decir, aquí donde hay un impacto, y se va a aplicar el principio del impulso y la cantidad de movimiento que hemos visto. Y noten, la única fuerza impulsiva que actúa en esa esfera A durante el periodo de formación va a ser una fuerza P que va a ser ejercida por la esfera B, ¿sí? Entonces vamos a tener que la esfera A va con una velocidad en esta dirección y al momento del impacto pues va a haber una fuerza que la esfera B va a producir y al final recuerden que les mencioné va a haber una velocidad que ya es en contacto y recuerden que esta U es la velocidad de impacto que es igual tanto en A como en B pero en el periodo de formación. Ojo, a partir de aquí todas las velocidades que vayan a la derecha van a ser positivas y todas las velocidades que vayan hacia la izquierda van a ser negativas. Es decir, vamos a tomar en el eje X la derecha positiva. ¿Qué va a pasar? Si aplicamos la sumatoria en el principio del impulso y la cantidad de movimiento de este periodo de formación de la esfera A, recuerden, va la esfera A, choca con la B genera una fuerza en A y al final recuerden que se produce una velocidad que era igual en las dos al momento del impacto. Si hacemos esa sumatoria nos va a quedar de la siguiente forma, va a ser, recuerden, derecha positiva va a ser masa A, velocidad A, menos la integral de P por dt, que recuerden que esto es impulso, va a ser igual a la masa A por la velocidad U. Aquí ya tendríamos una ecuación, pero es en el periodo de formación. Le voy a poner periodo de formación. ¿Qué va a pasar ahora en el periodo de restitución? Que recuerden que les dije, les comenté al inicio que es dependiendo del material, ya sea que regresen a su forma original después del impacto o que queden deformados. Pero ¿qué va a pasar? Aquí en el periodo de restitución ya empezamos con una velocidad que es la velocidad de impacto. ¿Por qué? Aquí se impactó. Después de ese choque, pues va a seguir la esfera A con esa velocidad de impacto que es la U y se va a producir una fuerza R que es la fuerza ejercida por B sobre A durante el periodo de restitución. Y vamos a tener una velocidad final que esta velocidad final es la que andamos buscando y que es la incógnita. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, al considerar el movimiento ahora de A durante ese periodo de restitución, la R va a ser la fuerza ejercida por B sobre A durante ese periodo de restitución. Simplemente puse P aquí por la deformación y aquí R por restitución. Simplemente hay que diferenciar para que se entienda de mejor forma este concepto. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese periodo de restitución? Volver a aplicar la ecuación del principio del impulso y la cantidad de movimiento y nos quedaría masa de A por la velocidad U de impacto menos la integral de esa R por dt, que es un impulso, igual a masa A por la velocidad de A', que es la velocidad final después del impacto. ¿Qué tendríamos que hacer para obtener otra ecuación? Aquí entra un nuevo concepto. ¿Qué vamos a poder introducir aquí para poder sacar otra ecuación que nos ayude a resolver esta que tenemos aquí? Recuerden que aquí hay dos incógnitas y solo hay una ecuación. Necesitamos otra ecuación que va a salir de este análisis que tenemos aquí. Recuerden que este es el periodo de formación y esta ecuación la obtuvimos como el periodo de restitución. Esa es la diferencia. ¿Qué va a pasar? Vamos a introducir un coeficiente que se va a llamar coeficiente de restitución. Y ojo aquí, algo importante en estas P y estas R es de si son iguales o si son diferentes. Generalmente mi impulso en el impacto va a ser mayor, es decir, esta P de T. ¿Por qué? Porque es el choque entre esos dos cuerpos y por lo tanto esta R
tiende a ser menor. Entonces, aquí vamos a poner ya un nuevo concepto que es el que les mencioné, que es coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución se denota con una E minúscula y es igual al cociente de la integral de R de t entre la integral de P de t. Entonces, la división entre esta integral y esta se le llama coeficiente de restitución. Hay que ponerle ahí coeficiente de restitución. Y nos vamos a ayudar aquí para poder usar esa ecuación en esta de acá y así poder obtener ya los valores de las velocidades finales o de las velocidades después de ese impacto. Pero esta integral, ¿qué habrá que hacer? Pues fíjense, de las ecuaciones que tenemos aquí hay que despejar cada una de ellas, tanto P de t como R de t, introducirla en la ecuación y sacar el valor de ese coeficiente de restitución que va a venir dado por las masas y las velocidades que se presenten ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que despejar y fíjense, el primero va a ser la integral de SP por dt y fíjense que está negativo, lo pasamos para el lado derecho, pasa positivo y simplemente este va a pasar restando. Entonces va a ser masa A, velocidad A, menos masa A por la velocidad de impacto que es U. Para la R vamos a tener algo similar, va a ser R de t y va a ser igual, va a ser MA por la velocidad de impacto menos MA por la velocidad final después del impacto. ¿Qué habrá que hacer? Simplemente hacer esa división, vean que es R entre P y este es R y vamos a tener que E es igual a MA por U menos MA por BA' y todo eso va a ser dividido entre MA por BA menos MA por U. Ahora, ¿cómo podemos simplificar esa ecuación? Vean que tanto arriba como abajo está la masa de A. Por lo tanto, podemos hacer un factor común y nos va a quedar U menos BA', todo eso que multiplica U menos BA' y esto va a ser dividido entre ese mismo masa de A, que es factor común abajo también, por BA menos la U. Noten, arriba es masa A que multiplica a esta U menos BA' y abajo es BA menos U. Y se fijan, aquí se nos hace 1 esto. Y ese coeficiente de restitución nos quedaría de U menos BA', todo eso que divide a BA menos U. Y ahí con eso tendríamos el coeficiente de restitución, pero esto sería para la partícula o la esfera A. Si se fijan, estamos con velocidades A. Si quisiéramos sacar el de la partícula B o el de la esfera B, sería un análisis similar, solamente que vean que aquí es cuando la partícula A alcanzó a la partícula B. En la partícula B, ¿qué va a cambiar? Fíjense que en lugar de tener U, aquí vamos a tener una BV', porque recuerden que la A alcanza a la B. Entonces la B va a recibir velocidad y va a recibir una velocidad con un impacto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar con la de B? Aquí vamos a tener una U, ¿sí? Y en las demás, ¿qué va? Va a ser totalmente lo opuesto. ¿A qué me refiero con lo opuesto? Aquí vamos a tener una U y aquí vamos a tener una B. ¿Qué va a pasar con esto? Fíjense que va a ser un coeficiente de restitución similar y va a resultar la siguiente ecuación. Ya no es necesario analizar la B, simplemente va a quedar el coeficiente de restitución de la siguiente forma. Va a ser E igual a BB' menos U y todo eso que divide a U
menos B, B. Si se fijan es el mismo procedimiento, pero si se fijan va al revés. ¿Por qué va al revés? Recuerden que hay un impacto y el B va a recibir y el A va a ser el que va a empezar el impacto. Por lo tanto, estos coeficientes de restitución van al revés. Esta va a ser del B y este va a ser el de A. Ahora ya tenemos los coeficientes de restitución de esos dos cuerpos que son la esfera A y la esfera B. Y vean, ¿de dónde sale esto? De lo que expliqué acá arriba. Solamente que aquí las velocidades, aquí va a estar la velocidad de impacto porque el B va a recibir. Aquí va a estar la velocidad final después del impacto. Y en el de restitución vamos a tener la velocidad de B inicial y al final la de impacto. Nada más que hay un detalle aquí. Vean que la dirección en la partícula A es a la derecha. En la partícula de B es el sentido de las fuerzas. De todas las que tenemos aquí, tiene que ser en contra. ¿Por qué? Porque es otra partícula y recuerden que los sentidos son contrarios. Entonces, es un análisis similar al de la partícula A, pero donde cambian las velocidades y el sentido, ¿sí? A final de cuentas, en la partícula B queda de la siguiente forma ese coeficiente de restitución. Y con esas dos partículas ya podemos obtener un coeficiente de restitución total. ¿Qué va a pasar? Lo que nos salió del coeficiente de restitución de la esfera A y de la esfera B, se supone que esos cocientes deberían de ser iguales. Entonces, deberían de ser iguales, pero también lo son al cociente obtenido de sumar estos valores respectivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener ese coeficiente E total de los dos cuerpos? Pues simplemente sumar esos dos valores y obtener un valor final. ¿A qué me refiero? Sumar este más este y eso va a ser igual a la E que andamos buscando. Entonces va a ser E igual y lo voy a separar. Voy a poner una división, voy a poner esto de arriba y lo voy a poner más esto de arriba entre esto de abajo más esto de abajo. Y va a quedar de la siguiente forma. Lo voy a poner con paréntesis. Va a ser U menos BA'. Ahí está el numerador de arriba de la partícula A. Ahora el numerador de la partícula B más, voy a ponerle B menos U. Y ahora sí, todo eso va a dividir a los denominadores, a la suma de los denominadores de las dos partículas. Abajo vamos a tener BA menos U más U menos B. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente hacer la suma y fíjense qué va a pasar. Aquí está la U positiva y aquí está la U negativa. Esa velocidad U o de impacto se nos va a ir. Tienen signo contrario, vean. Y aquí abajo va a pasar lo mismo, menos U más U se nos va a ir. Y fíjense, vamos a tener BB' menos BA' entre BA menos BV. Pero vean, voy a poner esta porque está positiva y esta está negativa. Entonces va a ser BB' menos BA', todo eso que divide a BA menos BB. Esta es la ecuación del coeficiente de restitución en un impacto. Si ya la queremos sustituir, es común verla en algunos libros, esto pasándolo multiplicando a la E. Por lo tanto sería BB' menos BA' igual a E que multiplica a BA menos BB. Este valor de E toma valores siempre entre 0 y 1. Siempre son valores entre 0 y 1. Se le llama coeficiente de restitución. Vuelvo a repetir, son valores entre 0 y 1. ¿De qué depende este valor? Depende en gran medida de los materiales que estén implicados en esta colisión, pero también depende de manera considerable de la velocidad de impacto, la forma y el tamaño de los cuerpos que chocan. Entonces, es una variable que depende de muchos aspectos, del material, de la forma, la velocidad, el tamaño de esos dos cuerpos
que van a chocar. Entonces, teniendo eso, ya vamos a tener, noten aquí, vamos a tener esta ecuación de aquí que nos va a servir y vamos a tener esta ecuación de acá que es la principal. De estas dos vamos a resolver los problemas que tengan que ver con impacto, ¿sí? Esta que tenemos aquí y esta de acá que depende del coeficiente de restitución. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación que acabamos de sacar? Nos dice que la velocidad relativa de las dos partículas después del impacto, que es este lado izquierdo, vuelvo a repetir, nos dice que la velocidad relativa de las dos partículas después del impacto puede obtenerse al multiplicar esa velocidad relativa, pero antes del impacto, ¿qué es esto? Por el coeficiente de restitución. Entonces, a esa velocidad relativa o la diferencia de las velocidades antes del impacto, si lo multiplicamos por el coeficiente de restitución, nos tendría que dar la diferencia de las velocidades de las dos partículas después del impacto. Eso nos dice esta ecuación que acabamos de obtener. Ahora voy a mencionarles algo importante de los valores de E, que es el coeficiente de restitución. Ojo, se dice en la teoría que cuando tenemos un coeficiente de restitución con un valor de 0, es decir, si E vale 0, vamos a tener un impacto perfectamente plástico. Perfectamente plástico. Siempre que tengamos E igual a 0 va a ser un impacto perfectamente plástico. ¿Qué pasa aquí? Cuando hay un impacto perfectamente plástico no hay periodo de restitución. Aquí lo vemos que vale 0. Y si no hay periodo de restitución, pues ambas partículas van a permanecer juntas después del impacto. Eso quiere decir que un coeficiente de restitución valga 0. Que van a permanecer juntas después del impacto. Es decir, chocan y ya no se despegan. Ese sería un coeficiente de restitución igual a 0. Pero también hay uno que cuando es ese valor de E igual a 1, estamos con un impacto perfectamente elástico. Sí, cuando vale 1 es un impacto perfectamente elástico. ¿Y qué quiere decir elástico? Vean, cuando pase esto se va a expresar que las velocidades relativas antes del impacto van a ser iguales a las velocidades relativas después del impacto. ¿Por qué? Noten aquí que si yo le meto este valor de 1 a esta E, ¿qué me va a quedar? La diferencia de las velocidades después del impacto va a ser igual a la diferencia de las velocidades antes del impacto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué nos dice esto? Que las velocidades relativas antes y después de ese impacto son iguales, ¿no? No van a cambiar esas velocidades. Eso nos dice un impacto perfectamente elástico. Estos son los dos casos que puede haber, uno que sea perfectamente plástico y uno que sea perfectamente elástico. Obviamente en nuestros problemas pues nos va a dar un valor comprendido entre 0 y 1 y pues ahí es difícil saber qué impacto es, ¿no? Es un impacto entre los dos, entre un impacto plástico y un impacto elástico. Pero bueno, esto es de teoría y es fundamental para entender dicho tema. Con esta parte se termina lo de impacto central directo y ahora voy a explicar algunas consideraciones que hay que tomar, para un impacto central oblicuo. ¿Por qué? Recuerden que un impacto central oblicuo les mencioné que era cuando las velocidades no van a lo largo de la línea de impacto que tenemos aquí. Vean aquí que tenemos las mismas esferas A y B, pero vean las velocidades iniciales tienen un ángulo respecto a esa línea de impacto. Aquí ya hay que notar que las velocidades después del impacto vean que tienen una dirección totalmente diferente, estas que están un poco más opacas.
¿Qué va a pasar en un impacto central oblicuo? Aquí ya vamos a tener dos ejes. ¿Por qué? Vean que ya hay componentes de las velocidades. Entonces a estos ejes les vamos a llamar N al eje de la línea de impacto y al eje donde está el contacto le vamos a llamar T. Vean que es como un eje XY, pero nuestro X va a ser la N y nuestro Y va a ser una T. A partir de aquí, cuando tengamos un impacto central oblicuo, vamos a tener nuestro eje N, que es la línea de impacto, y el perpendicular va a ser T. A partir de aquí. Entonces, vean que se eligieron esos ejes coordenados aquí y vean que cada una de las velocidades ahora, si aplicamos el principio del impulso y la cantidad de movimiento como lo hicimos en el impacto central directo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener las iniciales, masa A, velocidad A, y masa B, velocidad B, más el impulso. Y vean, vamos a tener una fuerza a lo largo de mi línea de impacto, que en A va a ser hacia arriba y en B va a ser hacia abajo. Noten esto. Noten que esas fuerzas por tiempo que son impulso van a lo largo del eje N. Solamente aquí en el choque no va a haber fuerzas en el eje T. Entonces esas fuerzas van dirigidas a lo largo de la línea de impacto. ¿Por qué? Porque es nuestra línea de impacto, es decir, donde se va a producir ese impacto o choque entre la esfera A y la esfera B. Pero vean que son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar con estas fuerzas? Se nos van a ir y se nos van a hacer cero. ¿Y eso va a ser igual a qué? Pues a la masa de cada una de las partículas multiplicada por la velocidad de cada una de ellas, pero después del impacto. Como lo expliqué en el central directo, pero aquí vean que ya tienen un ángulo, tanto las velocidades iniciales como las velocidades finales que son después del impacto. Suponiendo esto, hay tres puntos importantes que hay que considerar para un análisis de un impacto central oblicuo. ¿Qué hay que considerar y es importante mencionar para los problemas que nos va a servir de mucho? La primera, voy a enlistarlas y hay que estudiarlas bien para el momento de hacer los problemas recordar estos términos. La primera va a ser la siguiente y le vamos a poner aquí la componente de la cantidad de movimiento de cada partícula a lo largo del eje T, la 1, la característica número 1 es de el eje T. Vuelvo a repetir, la componente de la cantidad de movimiento de cada partícula a lo largo de ese eje T, considerada por separado, se conserva. ¿Qué quiere decir que se conserva? Quiere decir que esa componente T de la velocidad de cada partícula no va a cambiar. Y si no va a cambiar, va a pasar lo siguiente. La velocidad antes del impacto en el eje T tendrá que ser la misma velocidad de A, pero después del impacto en ese eje T. Y en B, ¿qué va a pasar? La velocidad de B antes del impacto en el eje T tendrá que ser igual a la velocidad de B después del impacto en ese eje T. Vuelvo a repetir, las componentes de la cantidad de movimiento a lo largo del eje T se conserva, es decir, la componente T de la velocidad de cada una de las partículas, que en este caso es A y es B, no van a cambiar. Por eso pongo la velocidad inicial en el eje T de la esfera A va a ser igual a la velocidad final de la esfera A en el eje T y en la esfera B de la misma forma. Por eso les pongo esta ecuación, es muy importante. Esto es en la componente T o le pongo aquí eje T. Ahora, ¿qué va a pasar en el eje N? En el eje N vamos a aplicar lo mismo que dijimos en el impacto central directo. Entonces, nuestra número 2 o característica número 2 va a ser el eje N. En el eje N va a aplicar lo mismo que en el impacto central directo, que ya habíamos visto, que es masa por velocidad más masa por velocidad de la esfera A y de la esfera B igual a las finales o después del impacto. Sin embargo, pues como aquí estamos con ejes N y ejes T, pues le podemos poner masa A por velocidad de A y le ponemos aquí del eje N
para diferenciar. Es la misma ecuación para central directo, pero hay que diferenciar porque aquí ya tenemos eje N y eje T. Eso más la masa B por la velocidad de B en el eje N, y eso va a ser igual a la masa A que multiplica la velocidad después del impacto de A en el eje N más la masa de B por la velocidad después del impacto de B en el eje N. Y esto va a ser el eje N, ¿sí? Ahí tenemos ya la característica número 2. ¿Qué va a pasar con la característica número 3? Esta es la del coeficiente de restitución. ¿Qué aplica en el coeficiente de restitución en un impacto central oblicuo? Bueno, hay que saber que la componente a lo largo del eje N de la velocidad relativa de las dos partículas después del impacto, es decir, estas de aquí, después de ese impacto se va a obtener multiplicando la componente N de su velocidad relativa antes del impacto por el coeficiente de restitución. Y si vemos, vamos a tener la misma ecuación de acá que tenemos para un impacto central directo. Esta misma de aquí, sin embargo, ¿qué vamos a tener que agregar? El subíndice N, ¿por qué? También el coeficiente de restitución también depende solamente del eje N, es decir, de la línea de impacto. Entonces, la característica 2 y 3 de un impacto central oblicuo que tenemos aquí son las mismas que para un impacto central directo, la 2 y la 3. La única que es adicional es la 1, que es la que depende del eje T. Por lo tanto, ¿cómo vamos a escribir ese coeficiente de restitución? De la siguiente manera, va a ser B' de B, que es después del impacto en el eje N, menos la de A, prima también en el eje N, va a ser igual al coeficiente de restitución que multiplica a la velocidad de A en el eje N menos la velocidad de B en el eje N. Si se fijan, es la misma que para un impacto central directo, solamente que le agregamos aquí el subíndice N. Vuelvo a repetir, en un impacto central oblicuo, ¿qué cambia? Solamente lo del eje T. ¿Y por qué se agrega un eje T? Porque recuerden que las velocidades ya tienen ángulo y por lo tanto va a haber componentes en N y componentes en T. Pero lo importante de la característica número 1 es saber que las componentes de la cantidad de movimiento a lo largo del eje T se conservan. Por lo tanto, las componentes T de la velocidad de cada partícula, como vemos aquí, no cambian. Por eso la velocidad antes del impacto de A en ese eje T va a ser igual a la velocidad después del impacto en ese eje T. Vean que las velocidades en ese eje T, tanto antes del impacto como después del impacto, tendrán que ser iguales. Es decir, la inicial en el eje T tiene que ser igual a la final en el eje T de la partícula A. La inicial en el eje T de la partícula B tiene que ser igual a la final de la partícula B en ese mismo eje T. La característica 2 y 3 son las mismas que se aplican para un impacto central directo. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos la teoría referente a impacto. Hago un resumen, vean. ¿Qué va a ser importante aquí saber? ¿Qué es impacto? ¿Qué es la línea de impacto? Los dos tipos de impacto, recuerden, central directo y central oblicuo. Y ver aquí qué es importante. Aquí les expliqué de dónde obteníamos el coeficiente de restitución. Pero vean, las ecuaciones importantes aquí es esta que tenemos aquí, que está con un asterisco, y esta que tenemos aquí, que es la referente al coeficiente de restitución. Y en un impacto central oblicuo, ¿qué es importante? Saber que se aplican las mismas de un impacto central directo, pero además se le agrega este eje T, donde vuelvo a repetir que las velocidades inicial y final de cada una de las partículas en el eje T van a ser iguales. Porque cuando analicemos un problema de este tipo de impacto, vamos a tener que aplicar estas tres características. Y recuerden, en un impacto central directo solamente aplican la 2 y la 3,
y en un impacto central oblicuo estas 3 que tenemos aquí. Hasta aquí queda la teoría del tema número 2 de la unidad 4, que es impacto.